Buen día, jóvenes. En el tema vectores comencemos a definir lo que es vector geométrico. Definición. Es un segmento de recta orientado que nos sirve para poder representar magnitudes físicas vectoriales. Los elementos de un vector es el nombre del vector, el módulo del vector, la dirección respecto en este caso al eje horizontal, el sentido del vector hacia donde apunta, el punto de aplicación y expresamos el vector con una barra superior, una flechita, y lo definimos como vector B. Entre barras definimos lo que es el módulo de vector B y, como hemos dicho, el ángulo es la dirección del vector siempre respecto a una referencia dada, en este caso el eje horizontal. En el análisis vectorial comencemos a desarrollar los siguientes métodos de operaciones con vectores. Adición de vectores por el método geométrico, tenemos el método del triángulo, en el cual tenemos dos vectores A y B, en el cual lo agrupamos teniendo como referencia el mismo punto de aplicación, vector A y vector B, y obtenemos el vector resultante R, donde vector A más vector B es igual al vector resultante R. Como caso excepcional tenemos el siguiente ejemplo en el que tenemos tres vectores, vector A y vector B y vector C, en el cual forman una línea cerrada, es decir, su punto de inicio coincide con su punto final, y en este caso obtenemos que el vector resultante es igual a 0. El vector resultante es nulo. Número 2. Método del polígono. Se aplica cuando tenemos más de dos vectores, es decir, tenemos un sistema de vectores formados por vector A, vector B, vector C y vector D, y el vector resultante uniría el punto de inicio con el punto final de ese sistema de vectores y obtenemos el vector resultante R, es decir, A más B más C más D nos da el vector resultante R. Como caso especial tenemos el polígono cerrado, en el cual en un sistema de vectores el punto inicial coincide con el punto final de esa serie, de esa secuencia de vectores, y obtenemos el vector resultante nulo. A más B más C más D es igual a 0. Número 3, método del paralelogramo. Tenemos acá expresado, dibujado dos vectores, el vector A y el vector B, con coincidente punto de inicio o aplicación, en el cual trazamos en este caso la paralela del vector A desde el final del vector B y trazamos la paralela al vector B de la misma forma. Unimos el punto inicial con el punto final y obtenemos el vector resultante R. A más B es igual a R. Cabe destacar que A y B forman un ángulo, ¿no? En este caso el ángulo θ, ¿no? Ya que tienen como común el mismo punto de inicio. El módulo del vector sería esta fórmula: R barra igual, solo R también, igual módulo del vector A al cuadrado más módulo del vector A al cuadrado más dos veces módulo de A por el módulo de B coseno del ángulo que forman ambos vectores, todo raíz cuadrada. 4. Conceptos adicionales. Podemos también obtener la diferencia de vectores. Tenemos acá el vector A apuntando en esta dirección, el vector B apuntando en esta dirección y forman un ángulo determinado, ¿no? El vector A menos B sería invertir la dirección del vector B, es decir, si el vector B apunta a la derecha, el vector menos B apunta hacia la izquierda. Entonces A más menos B nos da este vector que tenemos acá graficado, ¿no? A menos B.
El vector b menos a sería la misma forma, ¿no? El vector a que apunta hacia arriba, el vector menos a, en este caso sería apuntando hacia abajo. Y obtenemos el vector siguiente b menos a, punto de inicio a punto final. (4.2) Traslación de vectores. Los vectores graficados se pueden trasladar a cualquier parte conservando su módulo, dirección y sentido. 4.3 tenemos igualdad de vectores. En este caso el vector a es igual al vector b. A es igual a b, ya que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. 4.4 vectores opuestos. Tenemos en la gráfica el vector a apuntando hacia la derecha y el vector b apuntando hacia la izquierda. Tienen la misma magnitud pero sentidos contrarios. Podemos decir que el vector b es igual a menos a. 4.5 tenemos vectores paralelos, donde tenemos graficado al vector a apuntando a la derecha, el vector b apuntando hacia la derecha también, pero tiene otra magnitud. Es decir, el vector a es igual a, en este caso, lambda veces el vector b, donde lambda es un número real. El método analítico de las componentes. Descomposición de un vector. Usando un sistema de coordenadas x, y, un vector a se puede descomponer en un vector sobre el eje x y en un vector sobre el eje y, según se muestra en la figura. Es decir, tenemos un sistema de coordenadas, en este caso un sistema cartesiano de coordenadas. El vector a expresado en ese sistema de coordenadas es como muestra la figura, ¿no? Y ese vector lo podemos componer tanto en el eje horizontal x como en el eje horizontal y. El valor del vector en el eje horizontal es a coseno del ángulo y se denomina componente del vector a sobre el eje x. En el eje vertical y descomponemos el vector a sub y igual a seno del ángulo θ, ¿no? Y se lee componente de a sobre el eje y. Cabe destacar que el vector a siempre va a formar un ángulo, en este caso el ángulo θ, sobre el eje horizontal x. Suma de vectores por el método de las componentes. Tenemos acá un plano cartesiano y expresado el vector a con un ángulo θ respecto al eje horizontal y el vector b con un ángulo alfa también sobre el eje horizontal. El vector a lo descomponemos en su componente horizontal a sub x más a coseno del ángulo θ, a sub y más a seno del ángulo θ. El vector b también lo descomponemos en su eje horizontal, b sub x menos b coseno del ángulo alfa, ya que apunta hacia la izquierda y el vector está en el tercer cuadrante, ¿no? La componente vertical sería b sub i menos b seno de alfa, porque esa componente está apuntando hacia abajo. Luego, como segundo paso, sumamos los componentes en las direcciones de los ejes x e y, considerando los signos positivo y negativo. Es decir, a sub x más a sub y es igual a coseno del ángulo menos b coseno del ángulo, y eso nos da la resultante en el eje x. Luego tenemos que a sub i más b sub i es igual a seno de θ menos b seno de alfa, y eso nos da la componente o resultante r en el eje y. Práctica de análisis vectorial 1. Tenemos acá el ejercicio número 1. La figura muestra un rectángulo y un sistema de vectores. Determine la magnitud del vector resultante. Tenemos el siguiente sistema de vectores en la figura y a continuación descomponemos cada vector de la siguiente forma. El vector de aquí lo componemos de esta forma y
Por lo tanto, este vector queda de la siguiente forma, ¿no? Descompuesto. A continuación, el otro vector oblicuo también procedemos de la siguiente manera. A continuación, sumamos los vectores vectorialmente. Los vectores que están apuntando, en este caso en sentidos contrarios, se anularían. Por lo tanto, este vector con este vector de aquí se anulan. El vector apuntando hacia abajo sería de magnitud 5 más 5, 10 menos 3, 7. Por lo tanto, obtendríamos como resultado los siguientes vectores. Uno apuntando hacia abajo y un vector apuntando hacia la izquierda de la siguiente forma. El vector que apunta vertical hacia abajo tendría valor 7 más 5 menos 3, 9. 7 más 5 menos 3 es igual a 9. El vector apuntando hacia abajo sería 4 por dato del problema. Y la resultante de todos los vectores sería de la siguiente forma. Unimos punto inicial con punto final y obtenemos el vector R, cuyo valor sería de la siguiente manera, ¿no? R sería igual a 9 al cuadrado más 4 al cuadrado, todo raíz sería 81 más 16, todo raíz, y R sería igual a raíz de 97. Ejercicio 2. La figura muestra un hexágono regular cuyo lado mide A. Determine la magnitud del vector resultante. En este sistema de vectores observamos que al ser un hexágono regular, los vectores A, vectores B, vector C, vector D y vector E nos da como resultante el vector F, y aquí une el punto inicial de A con el punto final de E. Es decir, el vector F es igual a A más B más C más D y más E. Por lo tanto, la resultante observamos que nos va a quedar dos veces el vector F, ya que F estaba anteriormente, ¿no? Dos veces el vector F,
más el vector g. Se eliminan estos vectores ya que se reemplaza por este vector f resultante y nos queda vector g más vector f. Para encontrar el valor del vector g, observamos que sería el cateto de un triángulo 30-60. Por lo tanto, el valor de g nos vale a raíz de 3. El valor del vector f, ya que es el lado del hexágono, es a por dato. Es decir, el módulo de este sistema de vectores R sería igual a 2 veces f, es decir, 2a todo al cuadrado, más el vector g, que es a el valor de g a raíz de 3 todo al cuadrado, y raíz. Es decir, nos sale 4 al cuadrado más 3 al cuadrado todo raíz. Es decir, a raíz de 7. Ejercicio número 3. La figura muestra un sistema de 3 vectores. Determina el vector x en función de vector a y vector b. Solución. Si tenemos este sistema de vectores y queremos encontrar x en función de y b, podemos resolverlo de la siguiente manera. Nos dicen de que en la base de ese sistema de vectores existe una mediana que divide a ese lado en dos partes iguales. Es decir, nosotros podemos completar la figura de la siguiente forma, ¿no? Es decir, tenemos el vector m completamos acá y completamos acá también. Vector m y vector m ubicado de esa forma. Por lo tanto, tenemos que el vector a más el vector m es igual al vector x, según la gráfica de acá a la izquierda. Y según la gráfica de acá a la derecha tenemos lo siguiente, ¿no? Que el vector x más el vector m nos da como resultado el vector b. Si operamos estas dos ecuaciones, ¿no? Podemos llamar acá ecuación 1, ecuación 2, y restamos miembro a miembro, obtenemos lo siguiente, ¿no? Vector a menos vector x es igual a vector x menos vector b. Agrupamos, menos b pasa como más b en el lado izquierdo y acá nos queda 2x. Por lo tanto, el vector x es igual a vector a más vector b sobre 2. Número 4. Determine la magnitud del vector resultante en el sistema mostrado si m es punto medio o centro de la circunferencia y el módulo de a vale 4. Bien, solución. Si tenemos un sistema de vectores inscrito en una circunferencia, podemos utilizar las siguientes propiedades geométricas. Como tenemos el diámetro que pasa por el punto O, el vector A forma 37 grados con ese diámetro y el vector D forma 53 grados
según la gráfica en esa forma con el diámetro, entonces el vector D forma un ángulo 90 grados con el vector A, es decir, A es perpendicular al vector D, lo cual nosotros podemos trasladar el vector D a esta posición. A esa posición, ¿no? Aquí trasladamos nuestro vector D, lo cual nos permite afirmar lo siguiente, que según la gráfica el vector C, que es donde está el diámetro, más el vector D nos va a dar el vector A, es decir, C más vector D es igual al vector A. Le llamamos expresión 1. Luego también podemos afirmar que si M es punto medio del vector A, en este triángulo acá interno, nosotros podemos afirmar lo siguiente, que el vector B más la mitad del vector A, es decir, un medio de A, es igual al vector D. Luego, despejando el vector B, obtenemos lo siguiente, que será igual al vector D menos un medio de A. Y le llamamos expresión 2. Ahora, nos piden calcular la resultante, es decir, la suma vectorial de ese sistema de vectores. Afirmamos lo siguiente, que la resultante es igual a A más B más C más D. Por lo tanto, reemplazando 2 y 1 en la expresión que le vamos a llamar 3, 1 y 2 en 3, obtenemos lo siguiente, que la resultante es igual a vector A, más D menos un medio de A, y C más D vale A, vector A. Bien, la resultante agrupando los términos sería 3 medios de A, 3 medios del vector A, más vector D, lo que nos da 3A agrupando convenientemente más D más 2D sobre 2. Ahora, según la gráfica, el vector D, el módulo del vector D,
como está mostrado opuesto a un ángulo de 37 grados y sabiendo que por dato del problema el módulo vector A es 4, podemos afirmar que el vector D vale 3. Por dato del problema el módulo de A es 4. Entonces, reemplazando convenientemente, la resultante sería de esa forma. El módulo de resultante sería un medio de 3 por 4, 12, más 2 por 3, 6, y todo raíz, ya que el vector A con el vector D forman 90 grados, ¿no? Lo que obtenemos es lo siguiente: medio sería 144 más 36 raíz de 180, eso es igual a un medio de raíz de 180 sería 6 raíz de 5, ¿no? Por lo tanto, el módulo del vector resultante R sería 3 raíz de 5.